la doctora Yolanda, quien nos va a hablar acerca del síndrome inflamatorio multisistémico en el neonato. La doctora Yolanda Sánchez es pediatra neonatólogo egresada como médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela Luis Racetti, egresada como pediatra de la Universidad Central de Venezuela del Hospital Domingo Luciani, como neonatólogo del Hospital Miguel Pérez Carreño, actualmente jefa del Servicio de Neonatología del Centro Médico Docente La Trinidad y coordinador docente del posgrado de pediatría del Centro Médico Docente La Trinidad. Bueno, le damos la palabra a la doctora Yolanda, le agradecemos su colaboración y estar con nosotros hoy, a ustedes por tener la paciencia de esperar. Vamos, niños, nena. Eso, quítese. Buenas noches. Ninelmar, confírmame si se puede ver la pantalla. Sí, Doc, se ve y se oye perfecto. Perfecto, ok. Entonces, primero que nada, agradeciendo al capítulo de neonatología de la Sociedad Venezolana de Pediatría por la invitación. Me honra ser la expositora del último webinar de este año. Vamos a hablar de un tema controversial, como lo es la exposición in útero al SARS-CoV-2, mito o realidad. Ok. En primer lugar, es importante resaltar que el embarazo corresponde a un estado de inmunosupresión parcial, donde van a haber cambios fisiológicos y mecánicos que van a hacer a la mujer y a su feto más susceptible a infecciones virales y bacterianas. Porque la mujer embarazada y su feto van a representar una población vulnerable durante cualquier brote de una enfermedad infecciosa. Es la razón por la cual es importante contar con información actualizada y confiable para la toma de decisiones clínicas. Para nadie es un secreto que tenemos un nuevo virus en nuestro planeta que está afectando a la población humana, que es el SARS-CoV-2. Y una de las interrogantes es cuál es el efecto de este virus en la mujer embarazada y cuán transmisible pudiera ser para el feto en desarrollo. Esto es una realidad en muchas patologías virales emergentes como los Lassa virus, el HIV, el virus de hepatitis E, el Zika, el ébola, el virus Marburg y otras patologías ocasionadas por coronavirus. Tenemos el antecedente histórico del SARS o el SARS-1 y del MERS o el síndrome respiratorio del Medio Este. Okay. ¿Por qué el COVID puede ser menos severo en niños? Aun cuando tiene una alta expresión de receptores AC2 en muchísimos grupos celulares, lo cual pudiera indicar que pudiera presentarse un ataque con una alta carga viral. El paciente pediátrico, el niño, tiene un sistema inmune más efectivo, con un alto número de linfocitos, una actividad del timo extremadamente bien desarrollada, una relación CD4-CD8 adecuada. Y además hay una alta incidencia de otros virus en las vías respiratorias superiores e inferiores, lo que trae como consecuencia una competencia directa entre virus, una interacción viral y además, a diferencia del adulto, el niño va a tener menor prevalencia de comorbilidades y todo esto
aun cuando tenemos en el paciente pediátrico una alta expresión de los receptores a los cuales se va a unir el virus del COVID, hace que en el niño la enfermedad sea menos severa. ¿Cuáles son las vías de transmisión en el neonato? ¿Okay? Vamos a tener una vía de transmisión intrauterina, una vía de transmisión intraparto y una vía de transmisión posparto, que es básicamente la vía normal en cualquier paciente a través de las gotitas de saliva. ¿Ok? La vía intrauterina vamos a tener básicamente dos grandes modalidades, por decirlo así. La vía hematógena y la vía ascendente. ¿Ok? Bien sabemos que el pulmón del feto durante el periodo fetal va a ser la placenta. Y la placenta está compuesta por vellosidades que van a tener células como el citotrofoblasto, el sincitiotrofoblasto, que estas van a expresar una alta cantidad de receptores AC2. Eso por el lado fetal. Por el lado materno se ha visto que tanto la decidua, ¿verdad?, del lado materno puede tener, o se ha verificado que tiene una alta expresión de receptores AC2. ¿Okay? Esta coexpresión de los receptores AC2, lo vamos a tener aquí básicamente presentes en la punta, vamos a decir así, de las vellosidades presentes en la placenta, ¿verdad? Con la presencia además de la proteína transmembrana, que es el TMPRSS2, va a permitir esta coexpresión de ambos, va a permitir la unión, por un lado, al receptor AC2 y por otro lado, la presencia de la proteína de clivaje va a permitir la entrada del virus a través de las vellosidades coriónicas. Eso es una de las vías de transmisión. Otra vía de transmisión es a través de la microvasculatura materna hacia el trofoblasto extravellosidad. ¿Cómo lo podemos apreciar aquí? O sea, viene de la circulación materna a través de la decidua y hace su paso a través de hacia el feto a través de la placenta. La otra forma de transmisión es célula a célula, a través de células infectadas maternas, como se ve en el Zika, en el Toxoplasma gondii o en la Listeria monocytogenes y en el HIV. En tercer lugar, tenemos la transcitosis a través de los receptores expresados a nivel del sincitiotrofoblasto, lo que habíamos hablado de la lesión por injuria isquémica, que es lo que básicamente ocasiona el SARS-CoV-2, y la vía ascendente. En el feto es importante resaltar que vamos además tener receptores AC2 presentes en el corazón, en el hígado, en los pulmones, tanto en el epitelio como en el endotelio vascular, que a diferencia del adulto, donde la gran expresión de los receptores AC2 lo vamos a ver es en el epitelio y en el endotelio vascular pulmonar. ¿Ok? Entonces, vamos a tener una verificación de una transmisión placentaria que lo vamos a ver básicamente por la presencia de inmunoglobulina G, que sabemos que es la que se va a transmitir de la madre al feto una vez que esta madre ha sido expuesta al SARS-CoV-2, porque es la que logra atravesar la placenta. Y la presencia de inmunoglobulina M en el neonato posterior al nacimiento lo que nos indica es que básicamente ese neonato estuvo expuesto y tuvo la patología, o sea, tuvo la infección por el virus SARS-CoV-2. Por lo tanto, esto va a traer como consecuencia alteraciones en el flujo sanguíneo placentario, con cambios hemodinámicos, con cambios protrombóticos, con trombos a nivel del sincitiotrofoblasto, con microcalcificaciones placentarias, y esto al final se va a traducir en la alteración de la perfusión placentaria con una hipoxemia fetal sostenida. ¿Okay? Aquí lo podemos ver gráficamente cómo el SARS-CoV-2 va a tener su unión a nivel del receptor AC2
facilitado por la proteína transmembrana de clivaje que va a permitir su entrada para posteriormente esto permitir la replicación, la transcripción y el egreso del virus hacia otras células. Muy bien. Yo me imagino que todos hemos estado en contacto con este cuadro, que fue la clasificación de los diferentes casos por SARS-CoV-2 en el neonato, cuando se empezaron a hablar, o se empezó a hablar de la posibilidad de que el neonato se pudiera contagiar durante el periodo fetal. Y a todos nos dio un infarto cuando vimos este cuadro, porque caso confirmado, probable, posible, improbable, no infectado, y entonces si el neonato estaba asintomático con la madre, el neonato asintomático con la madre, o sea, realmente era bien complicado y todos decíamos, ¿cómo nos vamos a enfrentar a este recién nacido que su madre durante el embarazo tuvo patología por SARS-CoV-2? Y yo creo que la mejor manera es hablando de la experiencia, ¿ok? Yo en este caso les voy a presentar la experiencia de nuestro grupo de trabajo en la unidad de cuidados intensivos neonatal del Centro Médico Docente de la Trinidad, donde tenemos una casuística de recién nacidos vivos desde abril del 2020 hasta noviembre del 2021 con 346 recién nacidos. Y los pacientes sintomáticos que estuvieron expuestos in útero al SARS-CoV-2 fueron 20 recién nacidos, lo cual corresponde al 5.7% de la población de recién nacidos vivos de nuestra institución. Esto sin hablar de las madres con PCR positiva cuyos recién nacidos fueron asintomáticos. Aquí estoy presentando solamente la data de los sintomáticos. Y yo creo que la mejor manera de poder hablar de la sintomatología, laboratorio, expresión clínica es a través de casos puntuales. ¿Ok? Y voy a presentar 4 casos clínicos que me parece que fueron de estos 20 casos los más relevantes o los que tuvieron mejor expresión para entender la patología. ¿Ok? En este caso, el paciente JMM, cuya fecha de nacimiento fue el 5 de octubre del 2020, ingresando 2 días después de su ingreso, después de su nacimiento, perdón, sin haber egresado del centro. ¿Ok? Y el motivo de consulta o lo que derivó su ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatal fue cianosis periférica. En este caso, tuvimos el antecedente de una infección materna por COVID en la semana 28 de edad gestacional, con el antecedente de unos padres con IgM e IgG positivas en la semana 30 de edad gestacional, pero no se hicieron PCR. Sin embargo, como parte del protocolo de ingreso de estas madres para el nacimiento de sus bebés, se le pide una PCR-RT para descarte del COVID, la cual la madre se realiza 48 horas antes del nacimiento y reporta negativa. Esta madre, 36 años, primera gesta, que como dije había estado sintomática en la semana 28 de edad gestacional, con obstrucción nasal, tos seca, anosmia y ageusia, sin otras complicaciones infecciosas. Se le realiza una cesárea segmentaria por distosia de descenso a las 41 semanas de edad gestacional, obteniéndose un recién nacido que pesa 3 kilos 70 gramos, talla 52 centímetros, con un Apgar de 7 y 8 puntos, y con la siguiente evolución clínica en el área de hospitalización. A las 4 horas, obstrucción nasal, regurgitación e hipotermia. A las 26 horas, cianosis, regurgitación de contenido lácteo y ahogo con dificultad respiratoria. Y a las 32 horas presenta tinte terroso, marcada distensión abdominal con reptación de gasas en pared abdominal, decidiéndose su traslado a la unidad de cuidados intensivos neonatal. En esta radiografía podemos ver que la causa de la distensión abdominal era básicamente una distensión de gasas muy importante. Otra cosa que nos llamaba la atención era una imagen suprahepática sugestiva de ventración diafragmática. Y en vista de la sintomatología y de la imagen radiológica, se decide mantener en dieta absoluta por 72 horas. Se le realiza un tránsito intestinal por la presencia de vómitos en proyectil cuando se prueba la vía oral, donde se evidencia que hay un reflujo gastroesofágico hasta el tercio superior del esófago sin evidencia de obstrucción intestinal. Y la TAC reportaba estar sin alteraciones. El paciente presenta
a su ingreso, tinte terroso, polipnea, distensión abdominal, como ya lo había resaltado. Y llamaba la atención una procalcitonina positiva entre 0.5 a 2, porque es semicuantitativa, una LDH que a las 48 horas del ingreso se eleva a 712, unos dímeros D que a las 48 horas del ingreso se eleva a 1.1, una ferritina casi en 400, y lo que vamos a ver como una constante en estos 4 casos que vamos a presentar es el lactato elevado. 5.3 en este caso, con una acidosis metabólica parcialmente compensada, y un citoquímico del líquido cefalorraquídeo normal. Cuando se le hace la determinación de anticuerpos a este bebé, vamos a ver que la IgM estaba positiva débil, la IgG francamente positiva, con una PCR-RT negativa. ¿Ok? No sé, vamos a regresarnos a la anterior. No sé si logran ver en la radiografía de tórax que había un infiltrado reticular bilateral, ¿ok? Motivo por el cual se decide hacer una tomografía de tórax cuando se intentó descartar la presencia de ventración diafragmática, y vamos a ver que que en esta tomografía de tórax se evidencia un infiltrado parenquimatoso alveolar con broncograma aéreo bibasal a predominio del lóbulo inferior izquierdo. Y esto ameritó la administración de oxígeno por cánula nasal durante 48 horas. Si ven aquí, básicamente la afectación era a nivel del segmento posterior del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. A nivel hemodinámico tenía un foramen oval permeable sin repercusión hemodinámica, por lo que no recibió drogas vasoactivas, tenía una acidosis metabólica parcialmente compensada sostenida por deshidratación, por todo lo que ya habíamos visto que pasó durante los 2 primeros días de vida, y su pesquisa neonatal para descarte de errores innatos del metabolismo resultó sin alteraciones. Como les había comentado, el citoquímico de ingreso reportó 3 células con 100% de mononucleares, un multiplex viral en líquido cefalorraquídeo negativo y una tomografía cerebral con una adecuada diferenciación entre los planos de sustancia blanca y gris, sistema ventricular sin alteraciones. Al 4º día de hospitalización se le realiza un electroencefalograma que reporta un registro sin alteraciones. Este paciente recibe como esquema terapéutico una NPT durante 3 días, la asociación de ampicilina y amicacina durante 3 días, el uso de metilprednisolona durante 6 días y el uso de omeprazol, ranitidina y domperidona, por lo que ya habíamos hablado de la sintomatología gastrointestinal. Quiero al final de la presentación de los 4 casos hablar acerca del uso de la metilprednisolona de manera un poco más detallada. Aquí podemos ver en la leyenda de los laboratorios, aquí van a ver los laboratorios de los 4 casos, que nos va a permitir poder comparar los valores relevantes en estos 4 pacientes. Este paciente tenía al inicio, en el día 1 de hospitalización, pero era el 3er día de vida, 20.200 glóbulos blancos, con unas plaquetas normales, con una PCR negativa, con una procalcitonina positiva, una LDH ya aumentada, el lactato, que es un marcador importante. Y posteriormente vamos a ver que en este paciente no tuvimos determinación de dímeros D, pero en todos fue una constante que el PT se prolongó. En prácticamente todos los pacientes que hemos visto hemos tenido prolongación del PT, no así del PTT, con disminución de los valores de fibrinógeno, ¿ok? Y elevación de los dímeros D, solamente que aquí en este paciente no hubo la determinación. Ok. El segundo caso fue un caso extra hospitalario. Este paciente nos llega a los 10 días de vida y, si se dan cuenta, ingresa el mismo día que ingresó el otro paciente a la terapia intensiva neonatal. O sea que teníamos en ese momento uno ingresando de nuestra institución a las 48 horas de vida y esta bebé que también había nacido en la institución ingresando a los 10 días de vida, y el motivo de consulta había sido fiebre de 48 horas de evolución, rechazo al alimento e irritabilidad. En este caso tenemos el antecedente de una infección materna a las 35 semanas de edad gestacional con una PCR para descarte de COVID 48 horas antes del nacimiento
negativa y un padre sintomático intermitente hasta 7 días antes del ingreso que no se había realizado ni PCR ni anticuerpos. Una primera gesta, una madre sintomática a las 35 semanas con rinorrea, tos seca, anosmia y ageusia, sin otras complicaciones infecciosas, pero llamaba la atención que tanto el padre como la madre nos afirmaban que había ocurrido una detención del crecimiento fetal que se los había comentado el obstetra en la semana 35-36 de edad gestacional, coincidente con la infección materna por COVID. Esta detención de crecimiento se dio por 1-2 semanas y posteriormente el feto siguió alcanzando sus hitos de crecimiento y desarrollo. Esta bebé fue obtenida por parto y fue un parto instrumental con un vacuum extractor, porque hay algunos obstetras de la institución que lo utilizan. Un peso al nacer de 3 kilos, una talla al nacer de 52 centímetros. Se había cumplido la BCG 5 días unos días antes del ingreso, si no me equivoco, 3 días antes de su ingreso. Y el único hallazgo importante al examen físico fue la presencia de cefalohematoma. Ok, no sé si logra verse bien en las fotos. Se dan cuenta, esta bebé ingresa con unas alteraciones a nivel de piel, con un trastorno vasomotor muy importante. Una piel en malla con unos parches, con un parche moteado muy, muy, muy llamativo. A la evaluación cardiológica tenía derrame pericárdico leve sin repercusión hemodinámica, no recibió drogas vasoactivas. Y en la radiografía teníamos también la presencia de una neumonitis de probable etiología viral con un infiltrado reticular bilateral. Y aunque tenía buena saturometría, tenía una hipoxemia de 58 milímetros de mercurio, por lo que ameritó oxígeno por cánula nasal durante 48 horas. También llamaba la atención la presencia de acidosis metabólica parcialmente compensada sostenida, presencia de signos de deshidratación por el rechazo al alimento y una pesquisa neonatal que no reportó ningún error innato del metabolismo. Tenía distensión abdominal con evacuaciones líquidas explosivas, por lo que ameritó metronidazol durante 4 días con posterior mejoría de la sintomatología. Y en ella, uno de los hallazgos más importantes fue que la LDH se elevó de manera muy importante. Al ingreso 1056, luego 1670 de LDH, con unos dímeros en 1.9. Ya les había comentado que en vista de lo errático que había sido la presentación de este cuadro en los padres, que el papá había estado negado todo el tiempo, aun cuando la mamá sí se había hecho una PDR, se le repite el PDR a los padres, IgG e IgM, en el momento de la hospitalización de la bebé, resultando ambos positivos. El PDR del recién nacido reportó IgM positiva, IgG positiva, con una PCR paterna negativa y una PCR del recién nacido negativa. O sea que aquí esto nos podía hablar de una exposición in útero con una afectación del recién nacido durante el periodo fetal. En el segundo día de hospitalización se evidencia en esta bebé chupeteo e hipertonía generalizada con cruce de miembros inferiores en tijera, por lo que recibió difenilidantoína a dosis de impregnación y luego mantenimiento a 7 miligramos por kilo día. Se le realiza un citoquímico de líquido cefalorraquídeo que reporta 12 células con 100% de mononucleares, en vista de lo cual recibió aciclovir durante 9 días, porque obviamente no teníamos la corroboración cierta de que se tratara de una infección por SARS-CoV-2, hasta que el multiplex viral del líquido cefalorraquídeo llega negativo y se omite. Se le realiza un TAC en vista de la sintomatología que había presentado la paciente y además el antecedente del cefalohematoma. Y se ven unas imágenes hipodensas a nivel frontal derecha y temporo-occipital izquierda, con registro de varias, temporo-occipital izquierda, que fueron sugestivas de un proceso degenerativo versus isquémico según la evaluación del neuropediatra. Se le realiza un electroencefalograma al 4.º día de hospitalización donde se evidencia una actividad epileptiforme anormal de predominio izquierdo con registro de varias crisis eléctricas, por lo que se le asoció levetiracetam.
En el electroencefalograma del octavo día de hospitalización hubo una mejoría notable con respecto al estudio anterior y la paciente egresa con levetiracetam para su casa. Ok. En este caso, si hacemos el comparativo con el paciente anterior, vamos a ver que al segundo día de su ingreso, la cuenta blanca había caído a 6.810, ¿ok? Cosa que lo vimos o lo hemos visto en algunos de los recién nacidos que han ingresado con la exposición in útero al SARS-CoV-2, ¿verdad? Un valor de plaquetas que realmente no era llamativo, una PCR normal, una procalcitonina negativa, vuelve la LDH a ser un puntero aquí importante y el lactato a tener valor relevante en el seguimiento de estos pacientes en cuanto a la parte paraclínica. Unos dímeros D que se elevaron 1.9 y al segundo día de hospitalización 3.8. Un fibrinógeno que realmente no estaba bajo, más bien elevado, ¿ok? Con un PT prolongado, un PTT normal. En el tercer caso, tenemos ya de este año, ¿okay? De mayo de este año. El paciente ingresa a las 12 horas de vida y básicamente ingresa por hipoglicemia sostenida. En este paciente tenemos una infección materna por COVID en la semana 29. La madre presentó sintomatología moderada tratada con Clexane y esteroides intradomiciliarios y su PCR para el momento del nacimiento del bebé negativa. Los anticuerpos de la madre, IgG positiva, IgM negativa. Una madre primera gesta de 39 años, sin otras complicaciones infecciosas aparte de la infección por SARS-CoV-2, un trastorno, un retardo de crecimiento intrauterino grado 1, documentado desde la semana 30 que se mantuvo hasta su nacimiento, lo cual coincide con el antecedente del caso número 2, donde ellos acotaban que el obstetra les había comentado y se corroboró luego con el obstetra de que había habido una detención del crecimiento durante el momento o el periodo de tiempo que la madre había estado expuesta al virus del COVID. Además, tuvo como complicación trastorno hipertensivo el embarazo, fue obtenido por cesárea, pesando 2,590 kilos al nacer, tallando 49 centímetros con un Apgar de 8 y 9 puntos, pero se documentó en vista de hipoglicemia sostenida a las 3 horas de vida 40, a las 6 horas de vida una glicemia capilar de 45, a las 9 horas de vida glicemia capilar de 60 y a las 12 horas de vida una glicemia capilar de 47, habiéndole suministrado vía oral, o sea, lactancia al pecho materno. En vista de esto se decidió su traslado a la unidad de cuidados intensivos neonatales. En esta radiografía podemos ver que también encontramos el infiltrado inflamatorio intersticial bilateral que se plantea la impresión diagnóstica de una neumonitis de probable etiología viral a predominio derecho. Además, había una hipertensión pulmonar con una presión de la pulmonar de 39 milímetros de mercurio. Nuevamente un paciente hipóxico al ingreso con 58 milímetros de mercurio de oxígeno en los gases en el equilibrio ácido-base, un infiltrado parenquimatoso alveolar con broncograma aéreo bivasal a predominio del lóbulo inferior de pulmón izquierdo. Y este paciente además tuvo apneas al tercer día de vida, motivo por el cual ameritó oxígeno por cánula nasal durante 4 días. Tuvo a la evaluación cardíaca un foramen oval permeable sin repercusión hemodinámica con una presión de la pulmonar en 38 que no ameritó el uso de vasodilatadores pulmonares, sino que simplemente administrando oxígeno por cánula nasal el paciente mejora. Presenta también una acidosis metabólica parcialmente compensada sostenida con un bicarbonato en 15, un lactato en 5.1, vuelve el lactato nuevamente a ser relevante en nuestros paraclínicos y una pesquisa neonatal para errores innatos del metabolismo sin alteraciones. ¿Qué otras cosas llamaban la atención en este bebé? Habían unas modificaciones del cordón con un cordón adelgazado con escasa gelatina y ambas arterias umbilicales obliteradas. Al momento de su ingreso, tinte terroso y trastornos vasomotores, distensión abdominal, se le realiza un frotis de sangre periférica donde se evidencian granulaciones tóxicas con vacuolas intracitoplasmáticas.
con una PCR-1, con una procalcitonina positiva, una CK que se llegó a manejar hasta 1400, una LDH con un valor máximo de 925, unos dímeros D en 2.5 microgramos por ml, una ferritina en 216 y un ácido láctico en 5.1. A este bebé se le realiza un citoquímico de líquido cefalorraquídeo con 8 células, 50% de polimorfonucleares y de mononucleares, y se le realiza un multiplex viral con PCRs negativas para herpes virus 1 y 2, citomegalovirus, herpes tipo 6 y Epstein-Barr. A este bebé también se le realizan determinación de anticuerpos con IgM negativa, IgG positiva y una PCR-RT al recién nacido negativa. En este bebecito, desde su ingreso, se evidenció irritabilidad importante con hiperexcitabilidad refleja, por lo que se le realiza un electroencefalograma que reporta sin alteraciones, y estos episodios de apnea de los que hablé en la parte ventilatoria se habían interpretado inicialmente como equivalentes convulsivos, pero con el electroencefalograma se vio que esto no era tal. Importante de estos casos, este fue uno de los 20 casos que hemos tenido documentados sintomáticos con SARS-CoV-2. Lamentablemente, solo 6 han tenido estudio anatomopatológico, porque ha sido bien difícil que los obstetras entiendan que ante el antecedente por SARS-CoV-2 en la madre, el estudio anatomopatológico es vital. Vamos a ver una placenta pequeña que pesó menos de 400 gramos, donde vamos a ver un cordón adelgazado que se correspondía con lo que veíamos en el bebé in vivo, ¿verdad? Con hallazgos de vasculitis, infartos antiguos y nuevos en las 2/3 partes de la superficie de la placenta. O sea que al bebé solo le quedaba 1/3 parte de la placenta para poder ser alimentado y perfundido. Esto equivalente a 8 centímetros cuadrados de la superficie de la placenta. Además, hubo hallazgos de endotelitis y además hipertrofia del tejido funicular con los vasos. Que era mentira, yo no le creí. Okay. Que por esto es que teníamos la evidencia de que las arterias umbilicales no progresaban. Lo que sí fue bien notable fue hipertrofia de alteraciones a nivel del amnios. Y otra cosa que estábamos comentando justamente hoy en la discusión de una tesis de una de las doctoras de anatomía patológica, es la presencia de alteraciones y de la presencia de receptores AC2 determinados por el Servicio de Anatomía Patológica de la institución a nivel del amnios y a nivel de la decidua. O sea que todo esto se compagina con lo que se describe en la bibliografía. Este paciente recibe esquema terapéutico con una nutrición parenteral por 7 días, ampicilina más cefotaxime por 8 días y además aciclovir por 9 días. También recibió metilprednisolona por 6 días, omeprazol, ranitidina y domperidol. Muy bien. En este bebecito vamos a ver que básicamente ¿qué cosas fueron llamativas? Una tendencia a la trombocitopenia, una PCR positiva a las 48 horas de vida, una procalcitonina positiva en las primeras horas de vida, una LDH elevada, una CK en 1400, como les comenté, un lactato, un primer valor en 5.1 en los gases llegando a la terapia neonatal y posteriormente la persistencia de una lactacidemia en el tiempo. Aquí vamos a ver alteraciones, elevación en el dímero D, no una elevación importante de la ferritina, y eso lo hemos visto como una constante en los recién nacidos que hemos tenido sintomáticos por la exposición in útero al SARS-CoV-2, donde la ferritina no es un marcador de importancia como expresión de exposición al COVID. ¿Okay? Un fibrinógeno bajo, un PT prolongado y un PTT realmente no llamativo. Ok, el cuarto caso fue un paciente también nacido en el mes de mayo de este año,
Ingresa al nacer y el motivo de su ingreso fue una hernia diafragmática izquierda, diagnosticada a las 18 semanas de edad gestacional. El antecedente era de una infección materna por COVID a las 8 semanas de edad gestacional, con una PCR-RT para descarte de COVID negativa 4 días antes de su nacimiento. Paciente primera gesta, un embarazo de 37 semanas, una madre sintomática a las 8 semanas de edad gestacional con rinorrea, tos y anosmia, una infección urinaria materna en la semana 36 tratada con Longacef, obtenido por cesárea segmentaria, y el recién nacido se intuba manteniendo el circuito materno-fetal por la patología que, ya diagnosticada en el periodo prenatal. Nace con un peso de 3,190, talla 50 centímetros y su clínica compatible con una hernia diafragmática izquierda, un tórax asimétrico con disminución de la excursión torácica bilateral, ruidos respiratorios en hemitórax derecho, básicamente se ocultaban en hemitórax derecho con predominio en ápice, ¿ok? Aquí podemos ver las asas incluidas en el hemitórax izquierdo, una hipertensión pulmonar de 38 milímetros de mercurio, una hipoxia, obviamente aquí por la patología de base. Y este paciente fue llevado a quirófano a las 8 horas, aproximadamente a las 6 horas de vida. El paciente en el área operatoria hace un neumotórax a tensión derecho, por lo cual tuvimos que regresar con el paciente sin habérsele realizado ninguna intervención. Se evidencia un neumotórax a tensión del lado derecho, por lo que se le coloca un tubo de tórax del lado derecho. Al examen físico tenía ruidos cardíacos regulares desplazados hacia la derecha. En el momento de la descompensación con el neumotórax se coloca dobutamina y dopamina. A su ingreso, obviamente, por su patología de base, se evidencia una acidosis respiratoria descompensada con un pH de 6,19, un CO2 en 172, con un lactato en 5,5. ¿Pero qué llamaba la atención? Cuando ese paciente llegan los laboratorios del ingreso, nos llama la atención en ese momento unos dímeros de en 24,3 microgramos por ml. O sea, en la nomenclatura internacional, 24.300 de dímeros, con un fibrinógeno en 100, con un PT en 41,6 y un PTT en 180. Obviamente la experiencia, por lo menos nosotros hemos tenido manejando hernias diafragmáticas, no es precisamente la de tener una elevación de los dímeros con disminución del fibrinógeno, con una prolongación tan importante del PTT. Todo lo demás sí lo pudiera explicar su patología de base, pero esto no. Y obviamente lo que es raro, definitivamente es raro. Entonces, en ese paciente se decide en ese momento tomarle anticuerpos contra SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque obviamente esto era extremadamente llamativo. Y, oh sorpresa, IgM negativa, IgG positiva para COVID, con un antígeno para SARS-CoV-2 negativo y una PCR-RT positiva. O sea, que aparte de la exposición que tuvo el bebé a las 8 semanas de edad gestacional, hubo una reinfección que no se pudo documentar, porque en la mamá teníamos una IgM negativa, una IgG positiva, ¿ok? Un antígeno negativo, pero la PCR que teníamos era solamente la de 4 días antes del nacimiento y lamentablemente no se pudo tomar una PCR posterior al nacimiento del bebé. Este paciente obviamente fallece a las 12 horas de vida con una falla multiorgánica por coagulación intravascular diseminada, con un síndrome inflamatorio multisistémico por exposición intrauterina al SARS-CoV-2, un neumotórax derecho y una hernia diafragmática izquierda. ¿Ok? En este caso, obviamente tenemos las cosas llamativas. Una leucocitosis, realmente no había una mayor alteración del contagio plaquetario, pero sí lo que les comenté de la elevación de la LDH, del lactato y sobre todo de los dímeros D con la evidencia de un fibrinógeno bajo y una prolongación importante de la del PT y del PTT. ¿Okay? Entonces, después de todo esto, podemos concluir que realmente la infección intrauterina por SARS-CoV-2, esta exposición in útero al SARS-CoV-2, va a tener como consecuencia una asfixia perinatal crónica
que es causada por una insuficiencia placentaria, por lo que ya dijimos anteriormente, la presencia de microtrombos a nivel de la vasculatura placentaria, la presencia de alteraciones a nivel de citotrofoblasto, sin sitiotrofoblasto, con una perfusión placentaria insuficiente, con vasculitis, con una serie de alteraciones a nivel placentario que al final nos va a llevar a que la clínica que se va a presentar en el bebé es de una asfixia perinatal crónica. Por lo tanto, ¿podemos realmente hablar de síndrome inflamatorio multisistémico en el neonato? Realmente no hay los suficientes estudios para tener tales o cuáles factores son los que van a determinar la presencia o no de síndrome inflamatorio multisistémico. Pero lo que sí tenemos claro es que la exposición in útero al SARS-CoV-2 condiciona una asfixia perinatal crónica que va a traer como consecuencia todas estas alteraciones desde el punto de vista clínico, paraclínico y radiológico que van a caracterizar a este tipo de pacientes. Entonces, en conclusión, esta exposición in útero al SARS-CoV-2 se va a presentar como una clínica variable. Vimos que hay manifestaciones respiratorias, gastrointestinales, desde el punto de vista neurológico, afectación a nivel suprarrenal, afectaciones metabólicas. ¿Okay? Los paraclínicos de relevancia, yo diría que básicamente son los leucocitos, los linfocitos, el lactato, el equilibrio ácido-base, básicamente el LDH y CK, ¿verdad? De las transaminasas, la que siempre hemos visto alterada es la ALT más que la AST, las pruebas de coagulación, PT, PTT fibrinógeno y dímeros D. Si ustedes me dieran a escoger dos paraclínicos con los cuales yo pudiera hablar con todas, bueno, no digamos con toda certeza, pero con gran posibilidad de no equivocarnos, de que hubo una exposición in útero al COVID, el lactato y los dímeros D. Sí tenemos que escoger dos. Y obviamente un equilibrio ácido-base que siempre nos va a permitir tener piso en cuanto al estatus metabólico del paciente y obviamente la orientación acerca de la presión parcial de oxígeno. Lo importante en el bebé no es solo determinar PCR-RT para la determinación de SARS-CoV-2, porque como se dieron cuenta, casi ningún paciente va a tener PCR-RT positivo, sino básicamente cuando hay una exposición o una afectación postnatal. Realmente la determinación de los anticuerpos son de radical importancia porque son los que realmente nos van a dar la información de que ese paciente estuvo expuesto in útero al COVID con la presencia de una IgG positiva. Es relevante el análisis anatomopatológico de la placenta porque ahí vamos a tener la corroboración diagnóstica porque inclusive vamos a poder determinar en qué segmento o en qué partes de la placenta están los receptores AC2 activos, porque eso se puede hacer por anatomía patológica. Y finalmente, tener claro que no hay tratamiento específico, ya ustedes todos se dieron cuenta, ningún paciente, excepto el bebé de la hernia diafragmática, hasta el momento creo que hemos intubado a una sola paciente. Todos se han podido tratar con ventilación con canula nasal, o sea, ventilación de alto flujo con canula nasal, ¿okay? Ventilación no invasiva de alto flujo con canula nasal. No hemos requerido utilizar inmunoglobulina en ningún paciente, no hemos requerido utilizar remdesivir en ningún paciente. Y sí los esteroides, y básicamente porque en conjunto con el Comité de Infecciones del Centro Médico Docente La Trinidad, nos reunimos, ¿verdad?, para desde el principio de la pandemia para crear pautas en cuanto a este tema. Y se había decidido que el incremento de los requerimientos de oxígeno, o sea, empezar con un litraje con la cánula nasal en 2 litros y que posteriormente tuviéramos que llevarlo a IMV nasal
o que se tuviera que incrementar el litraje necesario para poder mantener una saturación por encima de 92%, era criterio para el uso de esteroides. Y este esquema se utilizó, como vieron, de manera fija por 6 días sin necesidad de ninguna otra cosa adicional. Finalmente, es importante entender que estamos en pañales, que hay mucho camino por recorrer, que todos, absolutamente todos, estamos aprendiendo con esta patología, que entender la fisiopatología nos permite predecir el comportamiento clínico del recién nacido expuesto in útero al SARS-CoV-2, porque nos va a permitir tomar decisiones correctas, dejar la soberbia y el ego a un lado, entender que el trabajo en equipo es fundamental, que todo no está escrito y que definitivamente somos parte de las páginas de este capítulo que nos ha tocado vivir en la historia contemporánea de la neonatología. Muchísimas gracias. Aquí, bueno, quise traer a colación gente que ya no está con nosotros en el centro médico docente, como en el caso de Isabel, que está en España, Julia y Jenny, que están en Chile, pero que siguen en nuestros corazones. Nicolás, que está en Estados Unidos. Pero aquí seguimos el equipo batallando y tratando de hacer todo lo mejor posible por nuestros pequeñitos, sin dejar de recordar a aquellas personas que han sido súper importantes en la historia de en la historia pequeñita de esta terapia neonatal que, bueno, que va andando pasito a pasito. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Yolanda. Muy buena su exposición con estos casos muy representativos. Aquí tiene una pregunta la doctora Medina, que la felicita, la saluda y le pregunta que si se tomó troponina en estos pacientes. Sí, uno de los marcadores que se ha utilizado, aparte de la CK y CKMB, ¿verdad? Ha sido la troponina. Y la troponina no se ha visto elevada de manera importante. Fíjate que básicamente nosotros esperábamos encontrar en estos pacientes más indicios de... Se le bajó el volumen, ya está terminando, se le bajó, se fue a tomar una captura que me puso. ¿No? Ajá. ¿Me escuchan? Sí, sí se oye. Básicamente nosotros pensábamos que íbamos a encontrar en estos casos más evidencia de isquemia miocárdica transitoria. Y fíjate que no fue así. Algunos pacientes sí presentaron alteraciones ecográficas con la presencia de derrame pericárdico leve, pero la troponina no se vio elevada, por eso no lo colocamos en el resumen de laboratorio como un marcador de relevancia. Bueno, le están mandando abrazos a la doctora Flor Ángel, excelente, felicitándola. Okay. Gracias. Si quieren solicitar derecho de palabra, también lo pueden realizar. Levanten la manito. Bueno, Adriana también le manda felicitaciones, excelente. Bueno, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que llevarnos en claro de este tema, ¿verdad? Es que lo primero es sensibilizar a los obstetras, ¿ok? No cesar las medidas de protección del equipo de protección personal, tanto en el nacimiento como en las cesáreas cuando los recién nacidos son obtenidos por cesárea. Y desmitificar la infección por SARS-CoV-2, en el sentido de que los obstetras muchas veces piensan, y yo no sé si a ustedes les pasa en sus sitios de trabajo, de que el hecho de que el bebé, la mamá haya tenido COVID, eso es sinónimo de que inmediatamente va a ingresar a terapia neonatal. Y no es así. Si el paciente no está sintomático, y eso está descrito, y la madre puede atender al recién nacido en la habitación, ¿verdad? Y la madre está sintomática o simplemente tuvo COVID en algún momento del embarazo, el contacto no se va a dejar de tener. Pero obviamente saber el antecedente es importante porque nos pone
en alerta en cuanto a cualquier alteración que se pudiera presentar en ese recién nacido durante el momento que se encuentre en la institución. Y lo otro que es súper importante, y eso lo tenemos en todos los hospitales, es el servicio de anatomía patológica. Mandar esas placentas a analizar en anatomía patológica nos va a dar el confirmatorio de que definitivamente hay una alteración placentaria por afección en algún momento del embarazo. La doctora María Elena comenta por aquí que evidentemente los cuadros respiratorios que presentan los neonatos expuestos in útero a COVID son más severos y de evolución tórpida, y hay infiltrado síndrome de escape de aire. Me preocupa el uso de los esteroides los primeros días de vida por la alta incidencia de perforaciones gástricas. Bueno, y también alteraciones a nivel... Yo no sé si me oyen. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Ajá, bueno, mira, bueno, te felicito, Yolanda. Muy linda tu presentación. Disfruté de ella inmensamente. Lo que sí te diría es lo siguiente: sí hemos tenido casos y evidentemente hay afectación de los bebés. Nacen igualito que tú, que lo describiste. Me recuerda los casos de nosotros y son igualitos. Pero, ¿qué sucede? Nacen de buen peso, lo que no pondría yo el diagnóstico de asfixia intrauterina, los pesos son buenos, o límite, y sí se detiene, sí hay detención del crecimiento intrauterino. Y los cuadros respiratorios son severos, nosotros ponemos más bien el CPAP y no tienen la evolución normal. Pero no le pongo esteroides, Yolanda. A mí me preocupan las perforaciones gástricas del esteroide, los hemos manejado de esta forma. Y los niñitos han salido, pero yo me reservo un poquito esos esteroides en los primeros días, ¿ves? Claro. Respeto esa conducta tuya, de repente tenemos que leer un poquito más, pero eso que tú describes, esa evolución, esa es la que se ve en esos bebés. Realmente, no, afortunadamente nosotros no hemos tenido ninguna complicación, tampoco es que lo utilizamos a altas dosis. Estamos hablando de metilprednisolona 0.5 miligramos por kilo día, ¿ok? Son dosis bajas, pero sí hemos visto que la evolución es completamente diferente después de que se coloca el esteroide. O sea, el paciente a las 24 horas, el infiltrado reticular mejora de manera importante, y ya el hecho de que no tenga requerimientos de ventilación invasiva o de ventilación no invasiva más allá de la cánula nasal, nos orienta a pensar que hemos tenido buenos resultados. ¿Okay? Y hay más bibliografía que describa realmente que son para los neonatos. Sí, se la puedo compartir si quiere Perfecto, yo te lo agradezco, Yolanda. Por privado me hace llegar su correo electrónico y con mucho gusto cualquier persona que necesite bibliografía. De verdad que yo tengo una anécdota con uno de estos pacientes precisamente y su obstetra, que cuando se le habló de la posibilidad de que se tratara de una exposición inútera al SARS-CoV-2 y obviamente planteando la posibilidad de un síndrome inflamatorio multisistémico, porque era lo que manejábamos en el momento, aunque realmente no lograba, o sea, todavía, y miren que he leído bastante, ¿ok? Yo no he podido todavía obtener algo que me diga, estos son los parámetros en el neonato para hablar de síndrome inflamatorio multisistémico, post-exposición inútero al COVID. Entonces, bueno, pero obviamente era el concepto que se manejaba en ese momento y es el que se plantea. Y el obstetra en ese momento lo que me respondió: no hay nada publicado. ¿Ok? No hay nada publicado. Ok, te lo vamos a publicar. Y lo publicamos en el Congreso Nacional de Pediatría de este año. ¿Ok? Y cuando ustedes se abocan a buscar bibliografía en la literatura mundial, o sea, es sorprendente, pero ya desde abril del 2020 ya esto estaba descrito. O sea, no es que no estaba publicado, sí está publicado. Doctora Yolanda, por aquí hacen una pregunta ¿qué parámetros tomó en cuenta para utilizar la inmunoglobulina? No utilizamos inmunoglobulina en ningún paciente. Ahora, está descrito en la bibliografía que se puede utilizar, pero hasta el momento no hemos tenido la necesidad de utilizarla.
La doctora Katiuska por aquí le comenta que tiene actualmente un recién nacido de 12 horas de vida asintomático, producto de una cesárea de 38 semanas, de madre con antígeno nasofaringeo positivo. Ella sí está asintomática leve desde el 27 de noviembre y que qué orientación le puede dar. Ok, en ese caso, ¿verdad? El bebé está asintomático y la mamá sintomática leve. Si la mamá utiliza su equipo de protección personal, tapabocas, lavado de manos, no hay ninguna contraindicación para la lactancia materna. ¿Ok? De hecho, el recién nacido no debería separarse de la madre y es la experiencia que tenemos nosotros dentro del centro médico. Nosotros no separamos al recién nacido a menos que la madre esté sintomática severa. Allí sí hacemos la separación. Eso sí, el recién nacido permanece en la misma habitación que la madre, ¿verdad? Dentro de una incubadora con una distancia de 2 metros entre la mamá y el bebé. Obviamente con un cuidador que ayude en este caso a la manipulación del recién nacido. Pero si el bebé está asintomático, no hay realmente no hay ningún ni siquiera criterio para pasarlo a un cuidado intermedio. Ahora, si ese bebecito, ¿qué tienes que vigilar? Dificultad respiratoria, distensión abdominal, la presencia de algún sangrado, ¿verdad? Y si la madre tiene una PCR positiva, yo sí le haría un laboratorio control de ese bebé. ¿Ok? Para que tengas un piso en el cual afirmar tus pies o pisar firme para poder decir, este bebé no tiene ninguna alteración que me contraindique su egreso. Yo creo que eso es bien importante. Y si estás limitada en cuanto al laboratorio, unos gases, un lactato, unos dímeros D. Ya con eso es mucho lo que puedes evitar si hay alguna alteración. Bueno, por ahora creo que no hay más preguntas. De todas maneras, estuvo excelente este compartir, mucha experiencia, nos deja mucha enseñanza y bueno, todos hemos tenido contacto de alguna u otra manera con estos pacientes y todos se comportan de una manera diferente y tener presente es la patología para poder hacer los estudios adecuados y poder hacer el diagnóstico realmente. Exactamente, y tener el índice de sospecha, pensarlo, y definitivamente lo que es raro, lo que es raro hay que investigarlo. O sea, otra cosa, yo no sé si la doctora Miller va a coincidir conmigo, pero yo, o sea, a nosotros, el grupo de trabajo de la terapia neonatal, nos queda la interrogante de si realmente el COVID puede ser el causante de algunas de las malformaciones congénitas que hemos visto. Por ejemplo, en el caso del bebé de la hernia diafragmática, si ustedes recuerdan, la mamá estuvo expuesta al COVID en la semana 8. Sí, 8, la semana 1. Y se evidencia, o se hace el diagnóstico prenatal en la semana 18. ¿Ok? ¿Qué tan responsable fue el COVID de eso? Nosotros además tenemos una señora actualmente, o sea, un bebecito actualmente hospitalizado en la terapia neonatal, que la mamá tuvo una infección por SARS-CoV-2 en la semana 4 y el bebé tiene una asociación Bacter. Tiene una fístula traqueoesofágica en H, que ya fue intervenido, tiene una persistencia de ductus arteriosos con 21 días de vida, tiene una hidronefrosis bilateral, ¿verdad? Y tiene además, ay, se me escapa, me falta uno. Es hidronefrosis, la cardiopatía, la fístula traqueosofágica, que me falta uno, una de las muchachas que me falta uno. No recuerdo. No te preocupes, Yolanda, quédate tranquila. Tiene una alteración. Las cosas. Alteración. No, yo soy una señora de edad avanzada y se me olvidan las cosas. Laringomalacia. Bueno, a mí laringomalacia. Una laringomalacia grado 3. Eso era lo otro que me faltaba. Entonces, obviamente, ¿qué tan responsable fue el COVID de todo esto? Si el paciente estuvo expuesto en la semana 4. Entonces, de hecho, hay un artículo de unos autores brasileiros que ellos asocian el SARS-CoV con hernia diafragmática. Lo describen. Entonces, tenemos que ir más allá, tenemos que interrogar más, tenemos que averiguar más. No nos quedemos con la información de los obstetras.
preguntémosle a los padres, preguntémosle, o sea, seamos más exhaustivos, porque a veces vamos a encontrar explicaciones de cosas y en este índice de sospecha. Bueno, también hay que esperar tiempo porque así nos pasó con el Zika y fíjese que muchos meses después fue que empezamos a descubrir todas esas malformaciones que nos hizo el virus. Pues. Sí, señor. Sí, señor. Pero digamos que, bueno, hay que estar atentos. Bueno, mi Dot, muchísimas gracias. De verdad que agradecida por su participación, por haber dado esta gran exposición. A todos por habernos acompañado. Les deseo de verdad una buena unión familiar, que este nuevo año nos traiga muchas cosas buenas y sobre todo salud. Y bueno, nos vemos ya en enero, el último jueves, para retomar nuestras actividades. Bueno, le dejo la palabra a la doctora Yolanda también para que se despida de ustedes y gracias por estar. No, bueno, inmensamente agradecida por la invitación. Yo tengo de verdad que felicitar a Ninelmar y a la parte organizadora activa de este capítulo de neonatología, porque nos ha permitido el reencuentro, la educación médica continua, el compartir, el tomarnos de nuevo de las manos y caminar todos juntos. Y esto es de verdad muy importante. A mí me llena de muchísima satisfacción ver que una persona tan activa como Ninelmar logró canalizar esa energía de manera súper positiva, como ha sido este capítulo de neonatología. De verdad, Nina, es súper, súper, súper agradecida contigo. Y bueno, feliz Navidad a todos. Esperemos que este nuevo año... Bueno, gracias a todos, de verdad. Eso esperemos. Amén. Amén. Bueno, gracias a todos y bueno, saludos, me despido. Gracias por acompañarnos. Me mandan las fotitos. Ahí dice que esas son